Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva, acá en Radio Infinita 100.1 y a través de Facebook Live, también a través de nuestras redes sociales. Vamos a seguir tocando hoy el tema relacionado con lo que está sucediendo en el hermano vecino país de El Salvador, porque obviamente en nuestra región lo que sucede en un país afecta definitivamente lo que sucede en sus países vecinos. En este programa vamos a escuchar de nuevo comentarios que tuvimos en un panel anterior, el cual estuvo con la participación del doctor José Luis Chea Urruela, el ingeniero Luis Velázquez, el licenciado Miguel Ángel Ibarra y también el licenciado Danilo Roca. Ese panel fue realizado antes de que fueran las elecciones a la Asamblea Legislativa y ya se visualizaba qué era lo que podía suceder en ellas, cómo iría a estar ese voto y qué vendría después a partir de lo que ahí estaba sucediendo. Pues las elecciones se llevaron a cabo. En ese proceso el pueblo de El Salvador en una mayoría le dio su voto a favor de una asamblea legislativa que está ahora dominada por los partidos políticos que respaldan al presidente Nayib Bukele. Dentro de las posibles situaciones que podrían darse eran las relacionadas con el conocido autoritarismo del presidente Bukele y lo que él podría usar con este poder que le está concediendo el pueblo a través de un proceso democrático, pero definitivamente pues puede causar preocupación cómo se utilice ese poder. Efectivamente, cuando se llega el momento de tomar posesión esta nueva Asamblea Legislativa el 1 de mayo, dentro de sus primeras e inmediatas medidas está la destitución de los 9 magistrados de la Sala Constitucional y del Fiscal General de la República, quienes son removidos de sus cargos. Esto hace que se origine una protesta o una reacción mundial en la cual participan, por ejemplo, la Unión Europea a través de su secretaría, diciendo su preocupación porque se está alterando el Estado de Derecho. También participa la Organización de Estados Americanos, pronunciándose en la misma forma, e incluso el secretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica y la señora vicepresidente Kamala Harris también se pronuncian a través de las redes sociales, señalando esa preocupación grande por el hecho de ver en peligro lo que está pasando con el Estado de Derecho. Todos sabemos, como lo hemos dicho muchas veces acá, que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe más. Claro que cuando analizamos el proceso sucedido, pues fue un proceso democrático. El pueblo salvadoreño ya había estado bajo el gobierno de la derecha, representada por Arena, posteriormente la izquierda, representada por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Ambas tendencias es obvio que no lograron dar respuesta a las inquietudes del pueblo salvadoreño, porque prácticamente son arrasadas en el Congreso. Después de tener una mayoría, pasan ahora a ser totalmente minoritarias, lo cual le concede a este nuevo gobierno el poder omnímodo de poder cambiar, de poder hacer reformas, de poder mover tanto la justicia como el Congreso, como el Ejecutivo, en la forma que considere conveniente. Esto viene a poner en peligro el Estado de Derecho, que realmente está sustentado en el principio de la independencia de poderes. No es que suceda solo en El Salvador, ahí lo hicieron a través de un voto arrasador, pero incluso en Guatemala estamos observando cómo las instituciones son cooptadas
vemos cómo el Congreso manipula, vemos cómo la elección de cortes es manipulada y finalmente todo esto va a ir cayendo en lo mismo, ver cómo se limita esa independencia de poderes y se hace ponerla al servicio de los intereses de un organismo ejecutivo o de un ente que controle todo y pueda permitir que no haya una verdadera defensa de lo que son los derechos ciudadanos. Tenemos que recordar que el Estado está constituido para servir al ciudadano. Incluso hay funcionarios que cuando toman posesión se declaran servidores públicos, pero resulta que después no es así. Se les olvida en corto plazo y terminan siendo o sirviéndose del Estado. Veremos cuál es el devenir de lo que va a suceder en El Salvador. Definitivamente en nuestra región, incluso en nuestro continente, las tendencias políticas tienden a seguirse unas a otras y cuando pareciera que algo se puede hacer, pues siempre surgirá algún líder que quiera unirse al grupo de aquellos que no respetan el Estado de Derecho y obviamente pues entonces tratan de cooptarlo. Cuando el señor presidente Bukele tiene todos estos privilegios que le está dando la ley, una posibilidad importante, la deseable, es que ese poder lo use en una forma beneficiosa. Lo indeseable sería que se utilice mal, que no se utilice para servir al pueblo. Pero realmente debemos de dar pues, la posibilidad de que sea diferente, de que realmente los hechos que se van a hacer sean por el bienestar del pueblo. Un pueblo que se ha visto verdaderamente saqueado, que se ha visto lleno de la corrupción de políticos que por 30 años o más se han aprovechado del Estado. Eso ha llevado a la frustración actual. Eso ha llevado a que el pueblo vote en contra de estas corrientes políticas. Y esto abre ahora la oportunidad para que pues, el señor presidente Bukele tome directamente, porque él no lo está haciendo a través de maniobras oscuras, sino que en las urnas electorales consiguió ese poder. Pero bueno, vamos a entrar a nuestro panel en la primera parte con los distinguidos profesionales ya mencionados y luego de que ellos expongan en la segunda parte de nuestro programa, el licenciado José Ricardo Gómez Gálvez hará una complementación a las ideas sobre lo que es la democracia, sobre cómo repensar sobre el Estado de Derecho. Vamos con más acción positiva. Pues muchísimas gracias a los miembros de este panel que han aportado tan importantes conceptos. Obviamente, aquel dicho que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe más, llega por diferentes caminos. En el caso del presidente Bukele, pues esto ha sido a través de una votación en el cual el pueblo democráticamente ha llegado a otorgarle este poder. Vemos que en la asamblea anterior, pues él tenía mucho enfrentamiento, incluso sucedió lo que mencionaba el ingeniero Velázquez, que se presentó con la tropa armada y quería imponer condiciones, lo cual fue causa de que hubiera mucha molestia a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora que el señor presidente Bukele pues va a tener una mayoría que ya no necesita ni siquiera los otros partidos juntos pueden hacerle una resistencia por los datos que van hasta este momento, pues obviamente va a poder tener la decisión sobre la Corte Suprema de Justicia, sobre el fiscal general. En alguna forma aparece ese fantasma de la cooptación del Estado que llega por diferentes caminos. En algún lado va a través de la corrupción, en otros lados a través de la negociación, en este caso está llegando a través de la elección. Pero obviamente este peligro del autoritarismo, el cual ya lo ha demostrado el señor presidente Bukele, pues que tiene un proclive a utilizarlo, preocupa. ¿Cómo visualizan ustedes, doctor Chea, cómo visualizan esta situación de un autoritarismo que concedido por el pueblo, obviamente a través del sistema democrático, pero no deja de ser peligroso?
En efecto, yo creo que la juventud del presidente es tal vez el peor peligro en su caso particular. Obviamente, el poder absoluto puede y casi en la mayoría de los casos corrompe totalmente. Él ha seguido el libreto, es decir, está ganando conforme a las reglas democráticas, pues dentro de lo que se puede llamar un proceso democrático limpio y reconocido y elecciones libres por los observadores que fueron. Sí hay peligros. El primero es su propia personalidad, va a depender de su madurez política, el poder administrar ese poder en beneficio no solo de la población, sino de él. Sí hace cosas, ojo, no es que esté sentado, se mueve y creo que el mayor peligro, tú mencionaste, obviamente con esa mayoría puede modificar la constitución, puede hablar de la fiscalía, de las cortes, pero lo que puede él hacer ahí ya con ese poder es aprobar la reelección. Creo que sería el primer engolosinamiento de alguien que está haciendo una excelente carrera política y ascendente hasta el momento. ¿Cuáles son los lados oscuros, digamos, del presidente Bukele para dejar en ese marco la discusión? Uno, su carácter y autoritario. En un país o países como los nuestros acostumbrados a ese tipo de comportamiento, pues encaja en la posibilidad que ese autoritarismo se traduzca en una dictadura. El segundo lado o matiz oscuro es en efecto la rendición de cuentas. No le hace caso la Contraloría y por lo que uno ve, estos presidentes salvadoreños sí se recetan con la cuchara grande y en dólares. Si hacemos el recuento de Saca, Funes y Flores, que ya falleció, pues son más de $1.000 millones. Y tercero, que creo que aquí no hay que caer en la trampa de juzgar algo que todavía no conocemos. Por el tema particular de derechos humanos y la no rendición de cuentas. Su relación con la nueva administración de Biden no es la mejor. De hecho, él viajó a Estados Unidos y no fue recibido por ningún miembro importante y ya la congresista Norma Torres se congratuló de que la administración Biden tome distancia del presidente Bukele. Hábil como es, creo yo que eventualmente logrará abrir una brecha y tener una buena relación con la administración, pero creo que es muy temprano para avisorar otro Chávez a la inversa. Sin embargo, sí existe el peligro y creo que su mayor contrincante hoy es externo, es decir, la percepción que se tiene él dentro de la nueva administración norteamericana, y a lo interno dos factores fundamentales, su propensión al autoritarismo y su no deseo de rendir cuentas. Embajador Ibarra, yo antes de darle la palabra voy a recordar que en algún momento, a los 2 o 3 meses de estar él en la presidencia, expulsó a diplomáticos venezolanos porque habló de una interferencia de Venezuela. Pero obviamente este autoritarismo que se le conoce, esta falta de rendición de cuentas, es un hecho también conocido. ¿Qué piensa usted, señor embajador Ibarra? La tentación al poder absoluto es muy grande. Realmente, en el pasar de los años, en mi vida política, en el ámbito internacional, he tenido la oportunidad de conocer a muchos presidentes. Y a muchos los he conocido como candidatos, los he conocido en el ejercicio del poder y los he conocido después, los he visto después. Obviamente estamos hablando de 3 personas totalmente distintas, pero todos son una cosa de candidatos e igualmente son diferentes ya en el ejercicio del poder. Claro, en esta oportunidad tenemos a un hombre que se ha enfrentado al Congreso porque ha tenido minoría y obviamente no le han aprobado las cosas que él ha querido. Y bueno, ya explicaron mis compañeros qué hizo hace un año. Ahora decimos, ¿qué
¿Qué pasará hoy que tiene el poder absoluto? Yo creo que hay experiencias en la región y en Guatemala la tuvimos en 1993 con el presidente Serrano queriendo tomar el poder total y provocó un autogolpe, e igual lo hizo Fujimori en su momento en Perú. Sin embargo, hoy estamos hablando en algún caso 30 años después, 20 y pico de años después. Sin embargo, el peligro del que ustedes hablan está latente. Si bien es cierto, es un hombre muy hábil, que tendrá sin duda algunos reparos de la prensa independiente, si es que lo existe, El Faro, sí. pero que será muy difícil, que serían sus contrapesos, e inclusive algunos tanques de pensamientos que podrían cuestionarle la situación si quisiera desviarse en esa dirección. Sin embargo, se me ocurre pensar que no va a escapar la tentación de modificar la Constitución teniendo el poder para hacerlo, de una reelección inmediata para gobernar por lo menos 10 años, y yo creo que en este momento la gente le va a dar ese beneficio sin ningún reparo. ¿Por qué? Porque miren, después de 30 años de gobierno de dos partidos, la gente después de los 12 años de una guerra cruenta no entró realmente a una democracia plena. Los problemas de fondo de El Salvador no se resolvieron con la firma de la paz. Los problemas de fondo están ahí todavía. La oligarquía salvadoreña era la que ha dictado el quehacer político en los tres poderes del Estado en El Salvador. Y hoy creo, en estos 2 años que tiene el presidente Bukele de estar, o menos de 2 años de estar, yo creo que la gente sintió que llegó alguien que por lo menos les está dando algo. Y tiene la sensación de que él es honrado, y lo dijo hace poco, 450 millones hemos invertido en educación, y esto se logra cuando no se roba. Y la gente le está creyendo todo lo que dice. Y como decía el doctor Chea, es muy temprano para pensar en que vamos a tener a alguien realmente que quiera convertirse en un dictador, pero sí creo de que hay un riesgo muy grande de que pudiesen darse cosas que lleven al país a que tengamos por lo menos 10 años de gobierno del presidente Bukele. Muchísimas gracias, embajador Ibarra. Realmente esa es una frase bien importante que ha mencionado mucho el presidente Bukele. Dice, cuando no se roba, el dinero alcanza. También de las anécdotas que se mencionan de él o de las realidades es el hecho que en los puestos que ha ocupado, por lo menos sé que en las alcaldías que ocupó, nunca recibió una compensación económica o renunció a recibirla. No sé si ese es el caso en la actual presidencia, pero obviamente el New York Times, por ejemplo, dice, mire, esto ha sido una respuesta a la putrefacción política que ha vivido el pueblo de El Salvador, a ese hartazgo de la política tradicional, y eso ha hecho pues que haya esta respuesta positiva en favor de un presidente que trae otro método diferente, que hizo obra, porque no se le puede negar, salió con aquel dicho de que decía una obra por día, y eso lo hizo durante la alcaldía y aparentemente lo fue cumpliendo. Su problema fue no rendir cuentas, pero obviamente las obras se fueron dando una tras otra. Pero, licenciado Danilo Roca, ¿qué opina usted de esto que hemos venido platicando? Bueno, quiero comenzar con una perogrullada. Cuando el ave hace cuac, es palmípedo, plumífero, camina como pato y se le siente físicamente como un pato, pues es pato, pues no hay que equivocarse. Las características muy personales del presidente Bukele
pues lindan justo con una personalidad autoritaria, con una vocación absolutamente dictatorial, y en medio de la disputa de quién manda como dueño del capital en El Salvador, que ha sido un país en manos del capital. Es decir, no ha tenido una definición en sus relaciones sociales de producción, pues no ha sido el ejemplo de una justicia social que buscara por ningún lado el bien común. Entonces, en el caso del presidente Bukele, que lo entiende perfectamente bien, que el poder, para poder sostenerlo, necesita sustentarse en el poder. Y en sus primeras acciones ha tratado de congraciarse exageradamente desde el punto de vista de la tradición con el ejército, con la institución armada, con la policía y con las fuerzas de seguridad, a quienes ha remunerado con mucha generosidad, de acuerdo a sus patrones tradicionales, con el propósito de consolidar esa autocracia y ese sentimiento de consolidar un mandato personalísimo como el que él está tratando de sustentar. Efectivamente, la toma de la Asamblea Nacional Legislativa fue un acto absolutamente impropio desde el punto de vista legal, jurídico y constitucional, pero frente al nivel de corrupción y desatención del pueblo, esos actos se ven con simpatía, porque cuánta gente quisiera que en Guatemala pudiéramos entrar al Palacio Nacional, al Congreso de la República y a las Cortes a tratar de eliminar el mandato omnímodo que tiene la Corte de Constitucionalidad sobre todo el sistema político nacional. Entonces, si uno se afianza en esa capacidad en el corto plazo para Bukele de poder ya hacer que se influya en el nombramiento de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía General. Es decir, poco a poco, si sumamos a eso el control casi del 90% de las municipalidades, en las cuales la oposición, hasta los últimos datos, solo le había arrebatado 18 municipalidades en un total de 262 municipalidades. Eso es un poder realmente importante. Y si esa distribución del presupuesto manejada con honestidad entre paréntesis, incluso estaba dispuesto a acompañarlo en esa aventura porque se sentó el presidente en el lugar señalado para el presidente de la Asamblea Legislativa, acompañado totalmente de su Estado Mayor Presidencial y de militares profusamente armados. Entonces, todas esas características no quiere decir que se esté democratizando el país. No quiere decir que la democracia esté llegando por el solo hecho de que estén votando una opción que frente al descalabro total es esperanzadora. Pero justo en su diferencia con Biden, por ejemplo, está el hecho mismo de que compromete al embajador de los Estados Unidos diciéndole: usted es testigo de que yo no pedí ninguna audiencia con los Estados Unidos. Y el embajador presente no sabía qué hacer. Es maniqueo. Él sabe cómo se utiliza el poder, conoce los resortes que le dan esa capacidad de decidir sin tener ni contrapesos en la oposición ni contrapesos en los estamentos institucionales del Estado. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a darle la palabra al ingeniero Velázquez. Bueno, estamos llegando este año a los 200 años de la independencia de los países centroamericanos. Este es un año para trabajar en equipo, para celebrar, para actualizar nuestro plan estratégico para el desarrollo de la región de los próximos 100 años y para armonizar. Pero recordemos que el presidente Bukele no asiste a las reuniones convocadas por el SICA, Sistema de Integración Centroamericana. Deja plantados a los presidentes. Cuando fue la toma de posesión de la presidencia pro tempore en Guatemala,
Él me parece que tenía pocos meses, vino a Guatemala y no asistió a esa toma de posesión del entonces presidente Morales de la presidencia pro tempore del sistema SICA. Es decir, que tampoco ha respetado el sistema de integración centroamericana. Pero circunscribiéndonos al tema interno de El Salvador, sentarse en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa en un tono sarcástico acompañado del Estado Mayor Presidencial y de tropa armada del ejército como que estuvieran en una guerra, eso ahí está desafiando realmente al país y está pasando sobre uno de los poderes que descansa la República. Adicionalmente a lo que se ha dicho ahora de la Corte Suprema de Justicia, del fiscal general y de todas las instituciones, pero congraciarse a propósito con la policía, con el ejército, es decir, que hoy tiene prácticamente el poder absoluto. Yo repasando las distintas instituciones no encuentro una sobre el cual él no tenga realmente una injerencia total. Entonces, hacer los cambios en la Constitución, si quiere quedarse 2 o 3 periodos, lo puede hacer porque tiene más de una mayoría calificada. ¿Y qué decir de lo que él considere cambiar en la Constitución? Realmente los problemas de fondo no se han reducido en El Salvador y mucho menos en Guatemala y Centroamérica. Recordemos el libro aquel de ¿Por qué fallan las naciones? ¿Sí? Donde hemos visto que la clase política y el liderazgo nacional de los distintos países no ha estado a la altura de las circunstancias. Nuestros países tienen suficientes recursos y deberíamos ahora de aprovechar este bicentenario para hacer una planificación para el corto, mediano y largo plazo para rescatar, reencauzar y desarrollar nuestras naciones. Buenas noches, vamos aquí a continuar con nuestra acción positiva. Y pues siguiendo el tema que hemos venido tratando sobre lo que está sucediendo en la hermana República de El Salvador, la elección del señor presidente Nayib Bukele, lo que sucede cuando su partido político Nuevas Ideas logra la mayoría en la Asamblea Legislativa. Y pues habíamos hablado de lo que podría suceder cuando el presidente Bukele recibiera, como se esperaba que iba a suceder, como se predecía, que tuviera un voto mayoritario. El voto fue incluso más mayoritario de lo que se esperaba y ahora él tiene un poder absoluto prácticamente en el estado de El Salvador. Pero para hablar sobre un tema tan interesante y analizar otro de sus aspectos fundamentales, me he permitido invitar a un destacado personaje guatemalteco, a el licenciado José Ricardo Gómez Gálvez. Él fue presidente del Congreso y fue ministro de Educación y dirigente político del Partido Democracia Cristiana por 30 años. En 1993 se retira de la actividad política electorera, digamos, y ha continuado pues sirviendo a Guatemala, a la comunidad, como consultor internacional y local de diferentes instituciones de cooperación. Además, es un brillante analista, publica constantemente y sus escritos e ideas pues contribuyen mucho a analizar lo que está pasando ya no solo en Guatemala, sino que en nuestra región e incluso a lo largo del mundo. Bienvenido, licenciado Gómez Gálvez. Muchas gracias por estar con nosotros en Acción Positiva. Encantado de acompañarles una vez más, Francis. Estoy a la orden. Bueno, pues le agradecemos esta participación y el tema que vamos a enfocar es sobre lo que está sucediendo en El Salvador. Y me recuerdo muchas veces que hemos comentado esto con Ricardo, en el cual él hacía el señalamiento que El Salvador en alguna forma ha precedido lo que ha venido sucediendo en Guatemala desde 1942 e incluso antes que ello. Ricardo, por favor, precísenos un poco
¿Por qué usted menciona esto? Bueno, la verdad es que, como se sabe, pertenecí a un partido político que a su vez pertenecía a una red de partidos en el mundo, especialmente en el mundo occidental, en Europa, en América Latina y algunos casos partidos en África y en Asia. Era la Internacional Demócrata Cristiana. El Partido de Guatemala, fundado en 1955, nació como un partido conservador católico, de hecho fundado por católicos, por cierto, personas de intachable trayectoria, y hay toda una historia en relación con el nacimiento del partido que ya trataremos otro día. El caso es que ya influido por la doctrina social de la Iglesia, el partido, 10 años después de su fundación, toma la decisión de cambiar su programa y su proyecto, y pasa de un partido conservador católico a un partido no confesional, en 1964, que se inscribe más bien en, diríamos, las corrientes reformistas que entonces estaban en boga y que distinguían a los partidos entre conservadores y reformistas. Desgraciadamente en nuestro país, eso lo he anotado en algunos escritos del pasado reciente, ha adolecido de ausencia de una corriente liberal verdadera. En este país liberales no ha habido. Partidos políticos con un proyecto liberal, como se entiende en el mundo occidental y en la discusión universal de las ideas, en este país no ha existido nunca. Y ese ha sido un vacío muy grande, porque no ha sido posible un diálogo constructivo con los grupos que en Europa se llamarían conservadores a través de una discusión de las ideas. El punto muy concreto es que en mi práctica política pude tener relación con los dirigentes políticos de los partidos demócratas cristianos de América Latina. Y teníamos una organización en Centroamérica que se llamaba Organización Demócrata Cristiana de Centroamérica, Unión Demócrata Cristiana de Centroamérica, UDCA, que presidió alguna vez el presidente Vinicio Cerezo, y yo fui el secretario general adjunto de esa organización centroamericana, que me permitió estar muy cerca de los políticos demócratas cristianos de toda la región, incluido Panamá y República Dominicana. Y pude darle seguimiento a un hecho que me llamaba poderosísimamente la atención, y es que he sido estudioso y maestro de historia política en la universidad, y resulta que precisamente este tipo de fenómenos son los que más llaman la atención de alguien que se dedica a la docencia universitaria. El Salvador ha venido marcándole la ruta política a Guatemala por lo menos desde 1940. Es en 1942 que el ejército salvadoreño derroca al último tirano liberal, Maximiliano Hernández Martínez. 2 años después ocurre lo mismo en Guatemala, y muchos años después ocurre lo mismo con Tiburcio Carías Calles, con Anastasio Somoza Debayle, y ya en 1942 los ticos habían dado un salto a la democracia en el gobierno del doctor Ricardo Calderón Guardia y la promulgación de la famosa política de garantías sociales, es la base fundamental de la construcción del Estado Demócrata Cristiano de Costa Rica. Es importante señalar entonces muy rápidamente que es en El Salvador en donde por primera vez entra en crisis los regímenes autoritarios militares en el año 1998, 1968, cuando el Partido Conciliación Nacional, PCN, pierde las elecciones y las gana Napoleón Duarte, y ocurre lo que después ocurre con la democracia cristiana guatemalteca en 1972, y es que se le hace a Napoleón Duarte un gran fraude electoral. Toma posesión del poder el general Romero, y de hecho el general Romero en 1979 es derrocado por una junta militar encabezada por el general Majano, cosa que se ocurre en 1982 en Guatemala, y los militares deciden poner a gobernar el país ni más ni menos que al general Efraín Ríos Montt, que había sido el candidato triunfador de las elecciones de 1972. Acto seguido, El Salvador se enrumba hacia el neoliberalismo a través de Arena, que es el partido que surge con fuerza en El Salvador en la posguerra,
y el FMLN, que es la expresión de la insurgencia armada. Es decir, están en el tinglado político las dos fuerzas reales que había en El Salvador. La derecha neoliberal representada por Arena y encabezada por el primer presidente neoliberal de El Salvador, que fue el presidente Cristiani. Y ocurre que en Guatemala, unos años después, llega al poder el señor Álvaro Arzú Irigoyen, que como sabemos, lo que fue el primer presidente neoliberal de este país. Es decir, todo su programa se basaba en el consenso de Washington. De tal manera, pues, que me llama poderosamente la atención lo que está ocurriendo en El Salvador, porque viene precedido de una crisis tan profunda o más profunda que la que nosotros venimos viviendo desde por lo menos el año 2012, por lo menos. Yo diría que antes de eso. De tal manera que es importante tomar nota de que las condiciones en Guatemala están dadas para que surja un liderazgo político muy sólido, creo yo, a pesar de que actualmente es un desierto el escenario político. Claro que El Salvador siempre ha tenido características muy peculiares, hay que reconocer. El sistema de partidos de El Salvador ha sido bastante más sólido que el de Guatemala. Muchas gracias, Ricardo. Esta evaluación o este análisis de lo que ha pasado en esta historia es obviamente muy importante para tratar de entender. Y por ejemplo, me llama mucho esto cuando hablamos de que en este último periodo previo a estas elecciones que llevaron a la elección del presidente Bukele, pues por un tiempo fue la derecha, como usted lo menciona, con Arena, posteriormente fue FMLN, la izquierda, pues con los presidentes de la izquierda del FMLN, el presidente Sánchez, quien fue el anterior, y resulta que en la última elección el pueblo salvadoreño totalmente deja afuera a estas dos corrientes políticas y termina, diríamos, de sepultarlas en la Asamblea Legislativa, cuando en otra elección incluso le da más poder al presidente Bukele. Fracasaron estos dos porque una ideología, una posición era Arena, otra FMLN. Y sin embargo, el pueblo salvadoreño claramente mostró insatisfacción por lo que se había conseguido, o más bien por lo que no se había conseguido. ¿Cómo se explica este hecho de que habiendo tenido ambas opciones, el partido Nuevas Ideas del presidente Bukele recién iniciado viene y arrasa con las elecciones? Bueno, realmente el fenómeno es un fenómeno generalizado en el mundo occidental, yo diría con énfasis en América Latina. Es decir, ¿cómo llamarle? La periclitación, o sea, el debilitamiento y el paso a la insignificancia del sistema de representación política. Es decir, ya dije que lo que ha hecho en América Latina y que estuvo una presencia muy, muy grande en Europa y contribuyó de manera decisiva a la construcción de la democracia europea, fue precisamente la Revolución Francesa. Es decir, ese es un hecho crucial. Y en el caso de América Latina y del mundo, la Revolución Americana, o sea, la revolución de los colonos de las colonias inglesas del norte de América, que como sabemos era un puñado de estados, 13 pequeños, que se agrupaban en la costa noreste de lo que es ahora el territorio de los Estados Unidos. La teoría de fondo, tanto del liberalismo francés como del liberalismo nacido de la Revolución Americana, es la lucha contra la tiranía. Esa es la esencia misma de la democracia occidental en Europa y en el continente americano. O sea, el esfuerzo de las sociedades por transitar del absolutismo monárquico a la república democrática bajo diferentes modelos. Pero ¿cuál es la esencia de lo propuesto por la Revolución Francesa y por los padres fundadores de los Estados Unidos de América? La idea central, diríamos, se descompone en tres aspectos claros. El primero de ellos es la desconcentración del poder, o sea, la división del poder. ¿Con qué propósito?
precisamente con el propósito de evitar la tiranía. ¿Quiénes han sido los portavoces, en teoría, de esta posición en América Latina? Pues los portavoces debían haber sido los partidos liberales. Pero esta carencia casi total del liberalismo organizado y políticamente participativo, que es un fenómeno mesoamericano, porque no es solo de Guatemala. El problema de México es que pasó del porfiriato al predominio del Partido Revolucionario Institucional sin paradas intermedias. Es decir, los latinoamericanos, y me refiero también ahora al Brasil, porque si no diría los hispanoamericanos, hemos desconocido la esencia del planteamiento de doctrinario del liberalismo político. El liberalismo político es la gran ofensiva contra la tiranía. ¿Cuál es el segundo aspecto clave que plantea el liberalismo como método para construir un Estado liberal que suprima la tiranía? Pues el segundo es que el poder es un poder delegado. El que ejerce el poder es un sirviente, es un empleado. Se le paga para que ejerza la representación como mandatario. Aquí creen que el mandatario es el mandón. No, el mandatario es el empleado del mandante. ¿Y quién es el mandante? El mandante es el pueblo, porque la soberanía radica en el pueblo. Esto en estas latitudes no se entiende, no se comprende. Y finalmente, ¿cuál es el otro tema clave del Estado liberal? La autonomía de los órganos de control del poder público. Sin control del poder público habrá absolutismo, aunque el ropaje sea republicano. Aquí tampoco se entiende lo que es la república. Es decir, res en latín es cosa y publicae es pública. Entonces, cuando hablamos del Estado se habla de la cosa pública, en la cual lo que impera es la soberanía del ciudadano, que emplea al político para que le haga los mandados. Pero aquí lo que se entiende es que el jefe del Ejecutivo es una suerte de monarca durante unos años que tiene carta blanca y cheque en blanco, y entonces estamos ante la crisis total de un sistema que nunca fue ni republicano ni democrático. Muchas gracias, Ricardo. Exactamente ese es el tema que hoy preocupa en relación con El Salvador. Tanto local como internacionalmente, pues ya hemos oído que la Unión Europea, la OEA, el gobierno americano, la señora vicepresidenta, etcétera, se han pronunciado proclamando esa preocupación, porque al hacer este movimiento la Asamblea Legislativa, al tener esa mayoría absoluta el señor presidente Bukele, pues prácticamente se está tomando todos los poderes. Por ejemplo, cuando instituye a la Corte Constitucional allá, al fiscal general, pues prácticamente está diciendo: yo como presidente que dirijo a mi partido puedo tomar todas las acciones que yo quiero. Eso atenta realmente contra el Estado de Derecho. Claro que otros países, incluso Guatemala, se ha hablado de la cooptación de las instituciones del Estado que forman ese Estado de Derecho en formas diferentes. Bukele lo está haciendo directamente y a la yugular, pero ¿realmente está en peligro el Estado de Derecho en El Salvador? Bueno, esos tres mecanismos a los que me referí, ¿no es cierto?, que componen, digamos, el concepto de república, forman un sistema que se llama sistema de frenos y contrapesos. ¿Qué es lo que significa frenos y contrapesos? Frenos contra la tendencia natural que tiene el poder a ejercerse sin límites. Yo me eduqué en la Universidad Rafael Andívar y después enseñé historia política en la Universidad Rafael Andívar durante 10 años. Y mi asignatura era historia política de Guatemala.
Por eso lo que estoy diciéndole ahora a su público, Francis, en este importante programa de orientación para el auditorio y para los guatemaltecos, es ni más ni menos que lo que yo decía en clase. Es decir, sin frenos y sin contrapesos, no hay república posible, y menos república democrática en sentido estricto. Ahora, el sistema está concebido, especialmente la Constitución Política de Guatemala, es muy importante. Es la primera constitución de América Latina que eleva a rango constitucional todos los tratados y convenios signados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos. ¿Y cuál es el primer derecho humano? Es la vida. ¿Y cuál es el segundo? La libertad. Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos está basada en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre proclamada por la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Es decir, para hacerlo corto, el tema de fondo es el siguiente. Nosotros en América Latina, nuestro veneno ha sido el caudillo. Porque el caudillo tiende a no ser ni republicano ni democrático. Ya Simón Bolívar alguna vez hizo algunas lamentaciones relacionadas con este tema. Claro que él veía otros caudillos, pero es que de hecho él era el número uno de los caudillos de América Latina. Entonces, pero aquí siempre andamos buscando la salvación nacional encarnada en un hombre. Eso siempre es un error. Siempre es un error. La única salvación, si es que hay alguna, es aquella que encarna lo que yo llamo la ciudadanía consciente y participativa. Pero hablar de ciudadanía consciente y participativa significa un esfuerzo de comunidad. Nosotros tenemos algunas ventajas comparativas porque sin saberlo, vivimos en un país que tiene una riqueza inmensa que ha sido olvidada, preterida y despreciada, como son los pueblos originarios de Guatemala. Los pueblos originarios de Guatemala tienen una gobernanza y una gobernabilidad muchísimo más densa que los que nos llamamos mestizos occidentalizados. Porque la mejor prueba es el desastre de nuestra historia política y cómo las comunidades de los pueblos originarios han resistido no solamente el cataclismo natural, sino también el cataclismo político. Es decir, tenemos que hacer una revisión de la forma en que hemos venido conceptualizando incluso la naturaleza de nuestro propio país para poder identificar en dónde están nuestras fortalezas y dónde están ubicadas nuestras debilidades. Me temo que los análisis generalmente obvian esta cuestión central. ¿Dónde están nuestras fortalezas y dónde están nuestras debilidades? Yo considero que la principal debilidad que tenemos es la debilidad de las instituciones derivadas del sistema político. Hoy reducidas a cero, ¿verdad? La institucionalidad establecida por la Constitución de 1985 está en ruinas. Así, en ruinas. La administración pública está en ruinas. Y la moral pública está en ruinas. Entonces, estamos demandados a un esfuerzo tan grande o más grande que el salvadoreño. Porque al fin y al cabo en El Salvador habían 5 o 6 partidos políticos serios, o más o menos serios, digamos, como instrumentos de participación electoral. Hoy sabemos que ni siquiera eso es suficiente, que tenemos que ir a la conciencia ciudadana. Sin construir ciudadanía, no hay futuro estable y por lo tanto prometedor en ningún país y naturalmente tampoco en el nuestro. Pues obviamente, Ricardo, se dice que la democracia depende de la calidad de sus ciudadanos. Obviamente acá estamos atrasadísimos, no solamente en la educación formal, sino que particularmente en la educación política, en la educación cívica. Porque, por ejemplo, vemos en el caso de El Salvador, que después de haber gobernado estas corrientes por tantos años, resulta que el pueblo vota, y vota masivamente, sustancialmente, en favor de un candidato que lleva nuevas ideas y propone algo diferente. Y, por ejemplo, menciona, bueno, mire, estas gentes tienen 30, 40 años y el país sigue mal, sigue en la miseria, sigue en la falta de desarrollo, sigue adoleciendo de los mismos problemas. Cuando viene la crítica internacional,
Pues el señor Bukele contesta, él usa mucho los medios, y por ejemplo contesta, dice, todos, absolutamente todos los que critican desde otros países pedirían hasta cárcel para los funcionarios de un régimen que los tuvo en la miseria por 30 años. Es decir, él está diciendo algo que dolorosamente ha sido una realidad, porque nuestra democracia ha sido abusada por los políticos que se han enriquecido, se siguen enriqueciendo. Yo siempre digo, Ricardo, funcionarios ricos y pueblos pobres. Entonces yo creo que en alguna forma fundamental lo que usted dice es totalmente cierto. Necesitamos enriquecer nuestra vida democrática, pero con ciudadanos que verdaderamente se comprometan y puedan votar. Pero en este caso, a través de un voto democráticamente conseguido, se llegó a una opción que puede resultar en una dictadura, no importa de dónde se origine o cómo se visualice. ¿No le parece? Efectivamente, el problema es un problema a escala mundial, reconozcamos. Recientemente un conocido y muy prestigioso, y en este caso un amigo querido de la izquierda marxista en este país, hacía una declaración en Facebook que me llamó poderosamente la atención. Decía este buen amigo, que no cito simplemente porque no tengo su autorización, el primer deber de un buen revolucionario, él es destacado dirigente marxista y fue de hecho un personaje en las filas de la insurgencia armada. La primera obligación de un buen revolucionario en este momento es salvar la democracia liberal. A mí me da poderosamente la atención, lo he cosido con vos, porque al final yo soy un demócrata cristiano y lo seré hasta el último día de mi vida, ¿verdad? Entonces, el punto es que yo diría que dadas las circunstancias, lo primero que tenemos que construir es una república democrática. Ese es nuestro deber. Y todas las fuerzas, llamémosle así, sensatas, y por qué no decirlo, progresistas del país, están exigiendo la construcción de una verdadera democracia. Ahora, ¿por dónde comienza esa verdadera democracia? Comienza por la construcción del ciudadano democrático. Necesitamos construir el ciudadano democrático. Ahora, la crisis es una crisis generalizada. Los Estados Unidos de América, que es la democracia más importante del mundo, acaba de salir de una gravísima, gravísima crisis en la que estaba de por medio incluso su sistema de frenos y contrapesos. O sea, tampoco podemos decir que tengamos nosotros la peor situación del mundo. No es así. No es así. La peor situación del mundo la está viviendo el mundo entero hoy con esta pandemia que nos está castigando de una manera terrible, especialmente a algunos sectores sociales, especialmente a algunos pueblos de la tierra, y lo cual nos conmueve profundamente y nos llama a reaccionar con el fin de prepararnos para pruebas iguales o aún mayores, según dicen los observadores mundiales, que se nos sobrevendrán con el tiempo y en el futuro. Tenemos que tener la capacidad de reconstruir al Estado, porque ¿qué hubiera hecho la humanidad en este momento sin el Estado? No importa de qué Estado estemos hablando. El único capaz de defender a la humanidad o de crear las condiciones para la recuperación más pronta y menos costosa de una crisis como la que vivimos es el Estado. Entonces yo me temo que podemos aquí tener un problema porque la desesperación puede conducir a la concentración del poder, que según las leyes de la política, el poder tiende a conservarse a sí mismo y el poder tiende a perpetuarse. Pero es que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta ilustración tan brillante y acertada que usted nos ha hecho. Obviamente tenemos que construir ciudadanía. Tenemos que construir una mejor forma de democracia. Algunos dicen tenemos que repensar la democracia. Y tal vez me gustaría terminar por enfatizar lo que usted mencionó en un principio. El Estado se constituye para servir al ciudadano.
y no al revés. Pero los ciudadanos tenemos que saber y tener claro que la soberanía radica en el pueblo. Y los ciudadanos tenemos que ser dignos de ser esos soberanos. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos vamos a tener que despedir esta noche. Gracias por haber estado con nosotros en Acción Positiva. Gracias a usted, Francis, por esta oportunidad para comunicarme con mis connacionales y para plantear la necesidad de que juntos salgamos en defensa de algo que es central para el futuro del país. Una democracia de ciudadanos, que es el sueño y la aspiración por la cual muchísimos guatemaltecos dieron su vida. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche.